Muy bien, buenos días a todos. Estamos intentando que la técnica funcione. Creo que los de casa también me oyen bien, ¿no? Así que vamos a seguir alabando al Señor. Ha sido un tiempo bueno de alabanza, ha sido un tiempo bueno de agradecimiento al Señor. Pero hoy quiero hablaros de compromiso. Hoy quiero, como sabéis, estamos en el Evangelio de Marcos y bueno, hoy toca, Rubén, si quieres poner Marcos capítulo 1, los versículos del 16 al 20. Y como estamos en este tiempo ya de fin de año, pues ¿quién no tiene proyectos para el año que viene? Todos tenemos ilusiones, proyectos, compromisos. A mí ya me han dado un compromiso para el año que viene que no me ha gustado. Algunos compromisos no nos gustan, otros sí. Me han dicho que voy a ser presidente de 6 comunidades. Hay tiempo para dedicarme, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería hablar esta mañana es de cómo está nuestro compromiso con el Señor. Hay diferentes niveles de compromiso, ¿no? Yo vengo los domingos, me siento en mi iglesia, oigo lo que me dicen, pido alguna canción, alabo al Señor y me voy a mi casa hasta otro domingo, ¿no? Luego hay otro nivel de compromiso que ya se implica uno algo más, y el último nivel de compromiso es el que el Señor nos pide a cada uno, y es el que el Señor está pidiendo aquí a los primeros que los llamó para que le siguieran. Como sabéis, el Señor empezó su ministerio y lo primero que hizo cuando empezó el ministerio, ¿qué fue? Lo primero que hizo cuando el Señor empezó su ministerio, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Fe y arrepentimiento para pertenecer, requisitos imprescindibles para pertenecer al reino de Dios. Pero seguidamente lo que hizo fue buscarse seguidores. Y hoy es el pasaje que tenemos hoy, ¿no? Si alguien lo quiere leer desde ahí, por favor. David, ¿quieres tú leerlo? Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también con ellos, en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, gracias, David. Y es que en el mundo, en nuestra vida, cada uno tenemos muchos llamados, diferentes llamados, ¿no? Tenemos llamados por causa del trabajo, familiares, de iglesia, muchos compromisos, ¿no? Pero el llamado más importante, más significativo para nuestra vida, es el llamado a servir al Señor en su obra. Esa es prioridad para nosotros, ¿no? Como dice el Señor, y como le dijo a Simón, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan: os haré pescadores de hombres, ¿no? Y en la palabra del Señor también, si vemos, hay muchos personajes y vemos muchos llamados diferentes, ¿no? Muy significativos, ¿no? Si pensamos cómo el Señor llamó al apóstol Pablo, cómo llamó a Mateo, cómo llamó a David, a Eliseo, en fin, hay muchísimos llamados, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo llamó el Señor a esos 4 primeros discípulos, ¿no? A esos 4 primeros para que le siguieran, ¿no? El mismo llamado nos hace el Señor a nosotros. En este caso, ellos estaban cada uno trabajando, ¿no? Los 2 primeros estaban echando las redes y los otros 2 estaban remendando las redes, eran pescadores. El Señor los llamó desde su lugar de trabajo. Y es que todos estos tenían algo en común, ¿no? Los 4 tenían algo en común, que después ya veremos. Pero antes vamos a ver un pequeño resumen del Evangelio de Marcos, ¿no? De lo que ya hemos visto hasta ahora. Vemos que al principio el Evangelio empieza con Juan el Bautista
preparando el camino para el Señor, para Jesús, ¿no? Y es también significativo para nosotros, ¿no? Porque esa es parte de nuestra misión también, ¿no? Preparar el camino para los que no conocen al Señor, para llevarlos al Señor. Luego sigue el Evangelio con el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Después el Señor fue llevado al desierto durante 40 días para ser tentado. 40 días y 40 noches fue tentado continuamente, sin pecar. Luego vemos cómo el Señor empieza su ministerio, el Evangelio de Marcos, enseñando que era necesario arrepentirse y tener fe. No una cosa suelta sin la otra, ¿no? Arrepentimiento y fe son requisitos imprescindibles para pertenecer al reino de Dios, ¿no? Y hoy pues vamos a ver lo primero que hizo el Señor, que fue llamar a esos seguidores, ¿no? Que después serían sus discípulos y más tarde sus apóstoles. Ahora vamos a ver la diferencia entre seguidor de Cristo, discípulo de Cristo y apóstol de Cristo, ¿no? Si leemos el Evangelio completo de Marcos, vemos que nos enseña de la diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Es muy significativo el Evangelio de Marcos. Este pasaje es claro en la enseñanza y lo que significa aceptar el reino de Dios, ¿no? Lo que significa convertirse en seguidor y en apóstol, ¿no? Y la pregunta que yo me hacía y que quiero transmitiros a vosotros, ¿eres seguidor de Cristo? Porque Job decía que lejos lo había oído, pero ahora mis ojos te están viendo, no antes, ¿no? Y es que a lo mejor hemos oído hablar del Señor, nos gusta leer pasajes de la Biblia, nos gusta juntarnos con creyentes, aprendemos de algunas enseñanzas de la Biblia, de la palabra del Señor, ¿no? Pero todavía no hemos dado el paso para identificarnos con Él, ¿no? Ese es un nivel de compromiso con el Señor, ¿no? Hay diferentes niveles de compromiso en la vida, ¿no? Y en el ministerio con el Señor igual. Todavía no hemos dado el paso de identificarnos con Él. Si eres discípulo de Cristo, pues intenta obedecer la palabra del Señor, te identificas con Él, pero quizás todavía te da vergüenza hablar del Señor. El Señor llama a que seamos pescadores de hombres, ¿no? El tercer nivel es que eres apóstol del Señor, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Tienes por prioridad en tu vida al Señor y tienes claro que lo fundamental es colaborar con la obra de Dios. Lo más importante para mí es colaborar con la obra del Señor. Más importante que mi trabajo, que mi familia y que todo lo demás, ¿no? La prioridad es ser pescador de hombres, como dice el Señor, ¿no? Y la pregunta es, y yo pondría como título a este pasaje que estoy compartiendo, ¿dónde está, en qué punto te encuentras de compromiso con el Señor? Una reflexión, ¿no? Porque como hemos dicho, estamos a final de año y nos invita este tiempo a que reflexionemos en nuestro compromiso con el Señor, ¿no? ¿Dónde te encuentras con tu compromiso en el Señor? ¿O me he propuesto algún proyecto para servir al Señor este año? ¿Me he propuesto esforzarme más en asistir a los cultos? ¿Me he propuesto esforzarme más en hablarle a la gente que me rodea, que el Señor me pone? Sabemos que nos cuesta. El Señor nos pone a gente alrededor para que le hablamos de su evangelio, para que seamos pescadores de hombres. El tercer nivel, ¿en qué nivel se encuentra tu compromiso con el Señor? Es una reflexión que cuando hagamos proyectos para el próximo año, pues lo tengamos en cuenta, ¿no? Mi compromiso con mi iglesia, mi compromiso con mi Señor, ¿sigue vigente o estoy relajado? O simplemente estoy haciendo proyectos laborales, familiares, etcétera, pero no estoy haciendo proyectos para comprometerme con mi Señor. Una reflexión, ¿no? Estos personajes que hemos citado antes tenían una cosa en común. Los personajes de cuando el Señor llamó, por ejemplo, a Moisés, a David, todos estaban ocupados, ninguno estaba ocioso. El Señor los llamó desde sus trabajos, ¿no? Quizás para nosotros el trabajo es una de las cosas más importantes, ¿no?
Y quizás tengamos que quitar un poco de tiempo de nuestro trabajo para que nuestro compromiso con el Señor aumente de nivel, ¿no? No esté en el nivel que está, sino que suba de nivel. Personalmente, como se ha dicho cuando se ha orado, el Señor nos habla al corazón de cada uno. Y al corazón de cada uno nos da un mensaje, porque el Señor sabe el mensaje que cada uno necesita. ¿Dónde está nuestro nivel de compromiso con el Señor? Es que me da vergüenza. Es que no estoy suficientemente preparado. Pero es que estos hombres, los 4 primeros que llamó el Señor, no pusieron ninguna de esas excusas. Y dejando las redes le siguieron. Y los otros 2, Jacobo y Juan, dejaron a su padre y a sus jornaleros. O sea, tenían gente trabajando con ellos, tenían un negocio próspero, tenían sus buenos clientes. Dijeron, mi prioridad es seguir al Señor. A nosotros no nos llama el Señor a que dejemos nuestros trabajos. De momento a ninguno nos ha llamado, creo yo. Pero sí nos llama a que sea nuestra prioridad nuestro servicio al Señor, nuestra comunión con el Señor, que seamos pescadores de hombres. A eso sí nos llama. Voy a recordar que el autor del Evangelio de Marcos fue Juan Marcos, como todos sabemos, pero el coautor era Pedro. Pedro fue el que, de alguna manera, junto con Marcos, escribieron el Evangelio. Lo escribió Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, pero estaba bajo la dirección y casi bajo el dictado de Pedro. Y Pedro fue un seguidor fiel, como hemos visto. No fue el primero. El primero fue su hermano. Después su hermano fue y se lo contó a él. Ahora lo veremos en otro pasaje. Pero fue un seguidor desde el principio del ministerio del Señor. Entonces lo que cuenta el Evangelio, lo que cuenta el Evangelio de Marcos y los 4 evangelios son narraciones de personas que han estado desde un principio con el Señor. No es que a mí me han dicho que está aquí el Mesías, no, es que yo he estado con él. Desde que empezó me llamó y lo he seguido, con mis fallos, con mi personalidad, con mi forma de ser, pero desde el momento que el Señor permitió que alguien me hablara de él, cuando yo entendí realmente el Evangelio, desde ese momento estoy siguiendo al Señor. Ese no fue mi caso, ¿no? En mi caso me hablaron mucho antes del Señor y yo pasé mucho tiempo hasta que tomé la decisión de interesarme por el Señor, ¿no? Pero aquí vemos que el mismo coautor del Evangelio, que era Pedro, él había estado con el Señor, conocía, ¿no? Y quizá eligió los pasajes en el Evangelio de Marcos que le habían hecho mejor para su formación, ¿no? Como cristiano, como discípulo del Señor, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 1. Fijaos lo que dice, cómo empieza el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Ahora de cuando esté aquí lo ponemos, lo leemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, no es que he oído que el Señor hizo este milagro, no, es que yo estaba allí con él. He investigado, y Pedro estaba con el Señor, ¿no? El Señor quiso elegir a 4 para que fueran sus discípulos, para que fueran primero sus seguidores, sus discípulos y sus apóstoles. Lo mismo que el Señor ha querido elegirnos a nosotros, a cada uno de nosotros, porque el Señor no necesita a nadie. ¿Necesita alguien el Señor para anunciar el Evangelio? A nadie. Pero en su misericordia ha querido que seamos nosotros, su iglesia,
la que hagamos esa obra, ¿no? Y ha elegido, en este caso, los 4 que eligió tenían cosas en común. Los 4 vivían en Capernaum. Capernaum era una población de pescadores y que estaba rodeada por aldeas de pescadores, y quizás Capernaum era una de las más importantes, ¿no? Era una industria muy importante la de la pesca en aquel tiempo en la zona, y podríamos decir que pertenecían a la clase media, ¿no? Que no eran personas desempleadas ni personas, sino que pertenecían a la clase media. Los 4, tanto Pedro como su hermano, como Jacobo y su hermano Juan, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió su ministerio, pues preparando el terreno para que los que no conocían al Señor lo conocieran, identificaran: ese es el Mesías, yo no, ese. Esa es la misión de Juan el Bautista, ¿no? Y estos 4 habían sido discípulos de Juan el Bautista y conocían al Señor antes. Esta no fue la primera vez que tuvieron el encuentro. En Marcos 1, del 16 al 20, no fue la primera vez que tuvieron el contacto con el Señor, que lo vieron, ¿no? Esa vez fue cuando el Señor los llamó. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Eran diferentes como cada uno de nosotros, ¿no? Pedro sabemos todos cómo es, ¿no? Impetuoso, lanzado. Andrés, su hermano, fue el primero en conocer al Señor. Y en cuanto conoció al Señor, ¿sabéis lo primero que hizo? Fue corriendo a su casa y decírselo a su hermano: conocido al Mesías. Un ejemplo para nosotros, ¿eh? Andrés, siempre que aparece en la palabra del Señor, aparece trayendo gente al Señor. Esa es nuestra misión también, ¿no? He encontrado un tesoro. He conocido al Mesías, al que todos estamos esperando, al que los profetas habían anunciado, está aquí con nosotros. Eran diferentes, ¿no? Tenían cada uno su personalidad. Jacobo, y tanto él como su hermano Juan, eran personajes de carácter fuerte, tenían un carácter fuerte, tenían el apodo de hijos del trueno, le habían puesto el apodo de Boanerges, creo que era, hijo del trueno, ¿no? Unas personas con un carácter fuerte, ¿no? Y también los dos, en Marcos 10, del 35 al 37, eran ambiciosos. Le pidieron al Señor ocupar los primeros lugares en su reino. Señor, cuando estemos en tu reino, tú nos pones a uno a tu derecha y otro a tu izquierda, para que estemos contigo, ¿no? Y Juan era conocido también como el discípulo amado por el Señor, ¿no? O sea que el Señor, como aplicación de esto, podemos ver que el Señor nos usa a cada uno tal como somos. Él nos cambia desde dentro, nos hace nuevas criaturas, nos despojamos del pecado y tenemos vida eterna por la gracia del Señor, no por nosotros. Pero igual que cada uno de los evangelistas y de los escritores de la palabra lo hizo con su personalidad propia, a nosotros nos usa el Señor también con nuestra propia personalidad. Y nosotros a veces usamos nuestro carácter y nuestra personalidad como una excusa para no servir al Señor. Y no tiene que ser así. El Señor no quiere que pongamos excusas, porque es el Espíritu Santo, ¿no?, el que nos guía. El carácter y la personalidad nunca puede ser una excusa para seguir al Señor. Yo no estoy capacitado. ¿Os acordáis cuando el viernes de la semana pasada estuvimos hablando en la oración de Moisés? Los que estuvimos aquí, Moisés, cuando lo llamó el Señor, pues él decía: esto no puede ser, el Señor se ha equivocado. A mí no me puede llamar a que yo vaya a enfrentarme al faraón y a hablar con él, porque yo, ya la última, le puso 5 excusas muy descaradas, 4, pero la última, la quinta, ya le dijo: Señor, busca a otro, busca al que tienes que buscar, que no, porque yo no lo sirvo para esto. ¿No hemos pensado algunas veces nosotros eso también, hermano? Una reflexión, ¿no? ¿Cómo me eliges a mí, Señor, para que yo vaya a hablar de ti a mi jefe, a mi proveedor, a mi compañero de trabajo, a mi familiar, a mi vecino? Que no puede ser, Señor, busca a otro. Y es que el Señor, cuando nos llama, llamó 4 pescadores, cuando nos llama nos capacita y nos da la capacidad
para hacer lo que Él quiere, ¿no? No lo que nosotros queramos. No podemos tener excusas. Es que el Señor podía haber escogido, cuando vino, empezó su ministerio, podía haber escogido a gente, en vez de coger a 4 pescadores sencillos y corrientes, podía haber escogido a gente del Sanedrín, ¿no? En la escuela judaica, a personas maestros, eruditos de la palabra, que se sabían el Antiguo Testamento de memoria, y entonces podía haberlo escogido, ¿no? Sin embargo, escogió a 4 pescadores, a personas sencillas, a personas corrientes, como cada uno de nosotros. Lo dice la palabra del Señor, ¿no? Para avergonzar a los sabios de este mundo. El Señor nos escogió. Es que nadie ha confiado más en personas sencillas. A lo largo de la palabra del Señor vemos muchos ejemplos de eso. Nadie ha confiado en personas sencillas tanto como lo hizo el Señor Jesús. Se rodeó de personas sencillas, no sin estudio, personas que estaban dedicándose a su trabajo, a sus tareas cotidianas de cada día, y en ese momento los llamó. Podemos pensar cuándo fue el llamado que nos hizo el Señor a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo cuando el Señor nos llamó? ¿Estamos cumpliendo bien nuestro trabajo? Como hemos dicho, estos 4 personajes habían tenido un contacto con el Señor antes, y meses antes habían sido bautizados por Juan el Bautista y lo había presentado al Señor. Después lo acompañaron al Señor en algunos de sus viajes, en las bodas de Canaán también. Podemos decir que antes de ese momento eran amigos del Señor, conocían al Señor. Se lo habían presentado, veían los milagros, algunos de los milagros que hacían, pero ahora en este pasaje es cuando toman el compromiso firme de seguirle, ¿no? Y más tarde de ser sus apóstoles. Vamos a leer Marcos 3, del 13 al 19, una hoja más adelante, y vemos cómo el Señor elige a los 12. Dice el versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, a los que el Señor quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No solamente para que estuviesen con él, ¿no? Y que tuvieran la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, etcétera, etcétera, etcétera. Llamó a los que él quiso. Y estaban trabajando en su oficio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ocupando nuestro tiempo? ¿Estamos trabajando en nuestro oficio? ¿Estamos administrando bien nuestro tiempo? ¿Estamos teniendo por prioridad las cosas de nuestro Señor? Pues fijaos lo que les dijo el Señor: venid en pos de mí. Vamos a ver algunas consideraciones de ese llamado, ¿no? Nosotros hemos sentido quizás un llamado de que al principio alguien nos habló del Señor, lo conocíamos, nos gustaba ir con creyentes, nos gustaba ir a retiros, nos gustaba ir a algunas reuniones, pero llega un momento en la vida de cada creyente en que siente ese llamado: ven en pos de mí, vamos, ven en pos de mí, te haré pescador de hombres, ¿no? Lo primero que notamos en ese llamado es que el que nos llama es Dios. No es un llamado como a mí me han llamado para ser presidente de la comunidad de Garajes, no. Es un llamado de nuestro Señor. Y yo pensaba en las excusas de Moisés, ¿no? Señor, yo no sé hablar bien. Señor, yo soy joven. Señor, venga excusa. Y pensaba también en las excusas que muchas veces les ponemos nosotros al Señor. ¿Qué excusa le hemos puesto al Señor? A veces, cuando después lo vemos, nos reímos, ¿no? Decimos, ¿cómo le voy a poner yo una excusa a mi Señor si Él conoce mi corazón? Si Él conoce mi palabra antes de que salga por mi boca. Señor, perdóname. El Señor ejercía su autoridad, su soberanía cuando llamó a estos 4 y cuando nos llama a cada uno de nosotros, ¿no? Y vemos también en este llamado la misericordia y la gracia de Dios. Porque, como hemos dicho, aunque Él no necesita a nadie que le ayude,
pero ha querido que seamos colaboradores de Dios, colaboradores suyos, ¿no? Y eso es un privilegio para nosotros. Porque podemos decir, oye, ¿quién es tu jefe? Mi jefe es un hombre muy importante, ¿no? Pero es que nosotros trabajamos para el Rey de Reyes, para el Señor. Ese es nuestro jefe. Ese es. Y es que en el reino de Dios la iniciativa siempre la tiene el Señor. Es el Señor el que nos llama. Nosotros podemos creer que estamos muy preparados a lo mejor para un ministerio y no para otro. O podemos desear un ministerio más que otro, que siempre nos pasa, nos sentimos más a gusto. Pero, hermanos, tenemos que saber esperar para que sea Dios quien lo confirme, para que sintamos el llamado del Señor, ¿no? Como llamó a estos 4 pescadores. Venid en pos de mí. Y dejándolo todo le siguieron. Tenemos que confirmar que es realmente, no es lo que nosotros queremos. A veces nos llama el Señor a cosas que no nos gustan, ¿no? O que nos cuestan más que otras. Pero si realmente es el llamado del Señor, es lo mejor. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque para los que pensaban, había mucha gente que pensaba que el Señor era un profeta. Y cuando el Señor juntó a sus discípulos y les dijo, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían Elías, otros decían que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Hay mucha gente hoy en día que piensa que Jesús es un profeta. Nada más que un profeta. Sin embargo, el Señor, en el Antiguo Testamento, los profetas nunca llamaban al pueblo para que lo siguieran a ellos. Y en este caso, el Señor está diciendo, venid en pos de mí. Es una cosa espectacular, es una cosa nueva, ¿no? Llama la atención a la gente de su tiempo, porque no había pasado nunca eso. Un profeta que dijeran, venid, los profetas siempre seguir a Dios, ¿no? O llevaban un mensaje del Señor, pero no que le siguieran a ellos. Y es que Jesús aquí está diciendo que vayan en pos de Él, ¿no? Detrás de Él. Es curioso, ¿no? Es significativo. Pero es que Jesús no es solo un profeta. Jesús era el Rey de Reyes, era el Mesías esperado, era el que habían anunciado todos los profetas, y Él dijo, delante de vosotros está, el reino de Dios se ha acercado. No lo habían conocido, y tardaron mucho incluso sus discípulos en conocerlo, ¿no? Hasta que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El llamado del Señor a sus discípulos es el mismo llamado que nos hace a nosotros. El mismo. Y cuando el Señor nos llama, lo mismo que hizo con ellos, no los priva de su libertad. O sea, el Señor no obliga a nadie. El Señor los llamó y ellos podían haber tomado la decisión de decir, oye, yo no puedo dejar mi trabajo ahora porque ahora resulta que es la mejor época de pesca. ¿Cómo voy a dejar yo ahora mi trabajo, Señor? Espérate un poquillo, que pasen unos cuantos meses, que se pase la aceituna, como se suele decir, ¿no? Que se pase. No pusieron ninguna excusa, ¿no? Pero el Señor no lo obligó, les pidió que vinieran en pos de Él. Y yo pensaba en la reacción del joven rico. Si os acordáis de la historia del joven rico que se acercó al Señor y el Señor le dijo, ven, sígueme. Lo mismo que les dijo a esto, lo mismo que nos dice a nosotros, ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, y las posesiones le impidieron seguir al Señor. O quizá la prioridad, ¿no? Su prioridad no era seguir al Señor, su prioridad era sus negocios y sus posesiones y su trabajo, ¿no? Otro detalle que podemos destacar en esta frase de venir en pos de mí es que este llamado no es un contrato a tiempo parcial ni por temporada, no. Este llamado es un llamado para toda la vida. Cuando el Señor nos llama, nosotros para toda la vida somos pescadores de hombres. Y es un llamado para todos, ¿no? El llamado de ser pescadores de hombres es un llamado para todos, porque el Señor reparte dones y quiere que se ejerza cada uno el don que ha recibido. Pero este llamado es para todos, ¿no? Fijaos, voy a poner algunos ejemplos de llamados en la palabra de Dios para cosas concretas. A Moisés, como hemos dicho, lo llamó el Señor para ser portavoz ante Faraón para liberar a su pueblo.
casi nada, y dirigir al pueblo a la tierra prometida por el desierto. Ese fue el llamado de Dios a Moisés, ¿no? A Josué lo llamó el Señor para tomar el relevo de Moisés, y él sí iba a ser el que iba a introducir al pueblo en la tierra prometida. A Esther, la reina Esther, el Señor la usó también para una cosa concreta, ¿no? Si os acordáis, la reina Esther, para preservar la vida del pueblo judío y manifestar la grandiosa providencia de Dios, ¿no? Para eso lo usó a Esther. A cada uno nos puede usar el Señor para cosas concretas. Saúl es un ejemplo de cuando el llamado es contrario a la voluntad de Dios, porque el pueblo pidió que quería tener un rey, como tenían las demás naciones, ¿no? Y entonces ellos desecharon a Dios, y vieron las consecuencias negativas del reinado de Saúl, ¿no? A David lo cogió el Señor, lo eligió para que fuera rey sobre Israel desde muy jovencillo, cuando estaba trabajando como estos 4 pescadores con las ovejas de su padre. A Juan el Bautista lo escogió el Señor para preparar el camino del Mesías y la llegada del reino de Dios. Todos ellos fueron elegidos para un fin, para una cosa en concreta, pero el llamado de Dios para ser pescadores de hombres es para todos los creyentes, hermanos. Este llamado de hoy, este compromiso que podemos tener con el Señor para el nuevo año, es para cada uno de nosotros. No es ni para los pastores, ni para los ancianos, es para todos, para todo creyente, ¿no? Y para tiempo completo. Ahí tenemos un contrato indefinido con el Señor. Es la misión principal de cada uno de nosotros. Es la prioridad número 1 de nuestro ministerio. Por supuesto, servir al Señor con nuestros dones, pero en nuestra vida en general tenemos que ser pescadores de hombres, llevar el Evangelio, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis también. Me acuerdo que en una ocasión un presidente del gobierno de España, no de este gobierno que hay ahora, hace ya años, ¿no?, dijo que la prioridad de todos los ministerios, y él nombró el de defensa, el de interior, el de educación, el de gobernación, todos los ministerios tenían la prioridad de favorecer el auge de la economía. Todos vamos a intentar aprobar leyes que vayan favoreciendo la economía española. Pues, hermanos, el llamado para nosotros, tengas el don que tengas, ejerzas en tu iglesia el ministerio que ejerzas, el llamado para ti es ser colaborador del Señor para su obra, ¿no? Ese es el llamado. Ese es el llamado que tuvieron ellos, estos 4, y estaban en su trabajo, lo dejaron todo, dejaron a sus jornaleros, a sus empleados, uno dejó a su padre. Quiere decir al Señor que no haya nada en este mundo que sea prioridad por encima del Señor, ¿no? No está diciendo que dejemos nuestro trabajo a todos, que dejemos a nuestro padre, pero sí nos está diciendo que la prioridad es el Señor, ¿no? Y este llamado, pues, es el más importante para nosotros, ¿no? Y ahora me gustaría terminar con la pregunta de que ¿en qué punto se encuentra tu compromiso con el Señor? ¿En qué punto se encuentra el llamado que el Señor... Me lo hago yo personalmente primero, ¿no? ¿En qué punto se encuentra? Conozco al Señor de oídas solamente y me gusta asistir a la iglesia y vengo cuando puedo y cuando me da la gana y de vez en cuando. Ese es un compromiso, ¿no? O he decidido dar un pasito más y ahora me voy a esforzar en estudiar su palabra, en ponerla en práctica, en buscar el don que el Señor me ha dado para ponerlo a su servicio. ¿Por qué no puede ser ese un compromiso para este año? Si todos tenemos al menos un don, ¿y qué estoy haciendo con él? ¿En qué punto te encuentras, hermano? ¿En qué punto nos encontramos? Pues que el Señor nos ayude a que nuestro compromiso vaya en aumento, y el Señor al final lo que quiere es que seamos pescadores de hombres, porque esa es la misión real, ¿no? Primero, alguien nos habla del Señor, lo conocemos de alguna manera, después empieza un compromiso, queremos ser discípulos del Señor, queremos acompañarlo, queremos conocerlo, y finalmente somos apóstoles del Señor. En el tiempo del Señor los apóstoles eran los que habían estado con Él,
Y por eso a Pablo le decían que tú no eres apóstol porque tú no has estado con el Señor, ¿no? Pero el Señor lo nombró apóstol. Para nosotros, el Señor nos nombra apóstoles, ¿no? Alguien que lleva un mensaje, alguien que lleva un mensaje de alegría y de salvación. Y eso somos cada uno de nosotros, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí. Nos ha faltado un poquito de tiempo, pero ya no nos vamos a alargar más. Y el próximo día seguimos con dejando sus redes, le siguieron. Cada vez que redes dejamos cada uno de nosotros para seguir al Señor, ¿no? Así que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a ser decididos, ¿no?, para la misión que tenemos.